Ahora que se dieron a conocer pues las nuevas cifras de Coneval en torno y por supuesto la encuesta de ingreso-gasto de los hogares por parte del INEGI en torno a la posición laboral de las familias, pues destacó mucho el incremento que han tenido los salarios en estos últimos años. Esa es una buena noticia, pero la mejor es que pues hay, digamos que el espacio, la voluntad, el interés de las empresas por seguir con estos incrementos que pues definitivamente permiten un ambiente social más favorable y por supuesto ayudan mucho a la recuperación del mercado interno. Para platicar de este tema está con nosotros José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, de la patronal. José, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio, qué gusto saludarte. Pues hay este anuncio relevante sin duda alguna en el sentido de que pues hay interés de las empresas, de los patrones por seguir incrementando los salarios, digamos que por un tema no de presión sino de convicción en la medida en que pues todavía hay un rezago importante en este tema. Sí, aquí valdría la pena, Rogelio, ver la perspectiva que desde el 2016 impulsamos desde la Coparmex el que se desindexara el salario mínimo. Recordarás que en Sí. esos tiempos aumentaba el salario mínimo y aumentaban pagos de créditos hipotecarios, de servicios, de multas. Esto generaba inflación y se perdía el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Una vez que se logró esa desindexación y que aparece la UMA, Sí. entonces nos pusimos un siguiente objetivo, que era llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona con un salario mínimo le alcanzara para la canasta alimentaria y no alimentaria. Ese objetivo ya se cubrió y el siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es, nos dice el INEGI que una familia promedio en México son 4 personas, de las cuales 2 trabajan, y por lo mismo el objetivo es que con 2 salarios mínimos las 4 personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Este objetivo, Rogelio, esperamos llegar para el 2026. Es decir, así como hemos impulsado el que sube el salario mínimo de tal manera que no genere inflación, que hay que decirlo, no ha generado inflación, lo cual no quiere decir que no la genere en un futuro y por eso hay que cuidarla, pero también y quizá más importante, cuidar que no genere informalidad. Y digamos que en ese paso es que hemos llegado a un aumento del salario mínimo que es muy importante, pero todavía nos hace falta este tramo por recorrer de aquí al 2026 para lograr llegar a esa línea del bienestar familiar. Sí, José, ¿de cuántos mexicanos estamos hablando de que pues todavía están en este rezago en la parte de ingresos? Sí, bueno, aquí habría que distinguir, Rogelio, que pues más de la mitad de la economía está en la informalidad, Sí. y eso, digamos que en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos, además de que las personas que trabajan en la informalidad no tienen seguridad social. Aquí un poco la propuesta que hacemos, Rogelio, a las empresas es que no se esperen a que el salario mínimo llegue a esta línea del bienestar familiar, sino las que puedan, de manera voluntaria, de alguna manera, al menos paguen ese nivel de salario desde ahora. Y ha sido una respuesta muy positiva de las empresas de estar ya en ese nivel de salario y quizá aquí lo conecto con lo primero que informaba Rogelio, que nos parece fundamental en este reporte de Coneval, lo que explica que 5 millones de mexicanos hayan salido de la condición de pobreza del Sí. 2018 a la fecha. El 75% se explica por la subida de los salarios. Esto quiere decir que ese es el camino para que la gente salga de la pobreza, es decir, necesitamos seguir en este camino de ir aumentando el salario mínimo. También esto, claro, lleva de paso la subida de los salarios en general, que han subido. El promedio de salarios en el Seguro Social es muy claro que ha subido, y ese es el camino que tenemos que seguir. También tenemos que revisar por qué los programas sociales, a pesar de la inversión tan importante que se hace, no están influyendo tanto en que salga la gente de la pobreza, Claro. y quizá habrá que hacer ahí también ajustes a esos programas sociales. Sí, José, definitivamente cuando hablamos de pobreza, pues no tendríamos que pensar en apoyos del gobierno, en dádivas, sino pues en una dinámica económica mayor que permita precisamente a las empresas pagarle a sus trabajadores pues una remuneración más justa. Exactamente, y ese es el objetivo, digamos, hace algunos años, Rogelio, la ventaja competitiva de México se daba
a partir de salarios muy bajos. Sí. Eso daba costos bajos. Digamos que a la hora que México entra en esta era de estar en la región más competitiva del mundo con Estados Unidos y Canadá, nuestra competitividad no puede estar dada por salarios bajos, tiene que ser por ventajas competitivas, pero después de haber pagado salarios competitivos y mejores salarios. Y ese es el impulso que estamos dando desde Coparmex y la invitación que hacemos a las empresas y organizaciones a que se sumen a lograr esa competitividad por otras ventajas y no por pagar salarios bajos. Claro. Ahora, José, definitivamente son las empresas pues grandes, incluso las medianas, las que estarían en posibilidades de llegar a esta línea de bienestar familiar para sus trabajadores de manera más rápida. Pues digamos que por eso hemos cuidado, Rogelio, el ir subiendo poco a poco, no de golpe, porque lo que principalmente nos preocupa son en las micro y pequeñas empresas, en donde si el aumento fuera demasiado alto, esto las llevaría hacia la informalidad. Y eso es precisamente lo que hemos ido cuidando, de tal manera que no nada más sea un tema para las medianas y grandes empresas, sino que también las micro y pequeñas empresas entren en este esquema de pagar mejores salarios y que con esto tengamos una competitividad como país, pero logrando ese bienestar de los trabajadores. Claro. Finalmente, José, y es un rubro aparte a esta política a este exhorto que están siguiendo Coparmex y otros organismos para solicitar a las empresas pagar una mejor remuneración. En la parte de los salarios mínimos, ¿qué expectativa habría para el 2024 en estos momentos? Sí, todavía no hay una propuesta para el 2024. Digamos, actualmente el salario mínimo está alrededor de 6,300 pesos mensuales. Sí. La cifra para el 2026 es de 8,600 pesos al mes. Entonces tenemos que ir analizando a qué ritmo la podemos llevar. Son todavía varios aumentos que estaremos proponiendo, pero todavía no hay un ejercicio específico para el 2024. Esto se llevará a cabo en diciembre en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, sí, en donde se discutirá cuál es el aumento adecuado para ir llevando este salario mínimo y lograr en el 2026 llegar a esa línea del bienestar familiar. Claro. Pues José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchas gracias, Rogelio. Buen inicio de semana, José. Igualmente, hasta luego.